Hola y bienvenidos a una nueva sesión formativa sobre cinemática. Estamos en física. En esta ocasión vamos a ver el concepto de aceleración en primer lugar. Después veremos lo que es la aceleración media. Es un concepto que lo vamos a comparar con el concepto de velocidad media que visteis en el vídeo anterior. Y por último veremos lo que es la aceleración instantánea y sus componentes intrínsecas. Comenzamos pues con esta importante sesión en física con el concepto de aceleración. En vídeos anteriores dijimos que la velocidad era una magnitud física asociada al fenómeno físico del movimiento que mide la rapidez con la que cambia la posición, ¿vale? Y ahora tenemos una nueva magnitud física que es la aceleración, y también asociada al movimiento, lógicamente, y en este caso lo que mide la aceleración es la rapidez con la que varía no la posición, sino la velocidad de un cuerpo durante su movimiento. ¿Vale? Esto es lo único que tenemos que tener claro con respecto a la aceleración para seguir el desarrollo de este tema. La aceleración mide la rapidez con la que varía la velocidad. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la unidad en la que se mide la aceleración en el sistema internacional, tenemos que la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado. Y esta unidad, hay muchos alumnos que llegan a primero de bachillerato y a cuarto de eso y no saben interpretar bien lo que es esta unidad. Ponen cada vez que calculan una aceleración, pues en un problema, por ejemplo, pues ponen su unidad correspondiente, metros partidos segundo al cuadrado, pero no piensan en el significado físico de esa unidad. Entonces, es importante que entendáis qué significa metros partidos segundo al cuadrado, porque en la velocidad, por ejemplo, la velocidad se mide en metros partido segundo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que por cada segundo que pasa, la posición varía un metro. Pero, ¿qué significa metros partido segundo al cuadrado en este caso? Para entender este significado físico, cojamos un ejemplo de un móvil. Cuando hablo de un móvil es un cuerpo o objeto que experimenta un movimiento que se mueve con una aceleración constante, como veis aquí. Constante significa pues que su aceleración no varía durante el tiempo, es siempre la misma, y esa aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo. Bien, pues, ¿qué significa realmente eso? Para entender el significado físico de la aceleración y de la unidad de medida, tenemos que descomponer esta unidad, metros partido por segundo al cuadrado, la tenemos que descomponer, ¿vale? Para entender el significado físico. Entonces, eso lo puedo descomponer yo de la siguiente manera. 2 metros partido segundo al cuadrado lo puedo poner como 2 metros partido segundo por el inverso del segundo. Dos fracciones que se multiplican, el denominador segundo por el denominador se multiplicaría y nos quedaría segundo al cuadrado, ¿vale? Se deja la misma base que es segundo y se suman los exponentes, ¿vale? Y el numerador 2 por 1 pues quedaría 2 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos descompuesta esa unidad, 2 metros partido segundo por el inverso del segundo, ya podemos entender esa unidad cada vez que la veamos en una resolución de un problema o cuando la utilicemos en una experiencia de laboratorio. Pues 2 metros partido segundo por el inverso del segundo significa que, acordaros, la aceleración mide lo que varía la rapidez con la que varía la velocidad, ¿no? Pues, ¿qué significa 2 metros partido segundo por el inverso del segundo? Pues que por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 2 metros partido segundo. ¿De acuerdo? Creo que todo el mundo puede entender esto fácilmente y ya cada vez que utilicéis la unidad de la aceleración,
pues pensar en su significado físico como en todo lo que hacemos en física. Cada vez que expresamos algo en la unidad correspondiente tenemos que pensar en el significado físico de esa unidad. Al igual que la velocidad, la aceleración puede ser o bien la aceleración media, esta que tenemos aquí, o bien la aceleración instantánea. Vamos a ver en este caso qué significa aceleración media y aceleración instantánea. Veamos lo que es la aceleración media con este diagrama de aquí, ¿vale? Con esta representación de un movimiento en el que se representa cómo varía la velocidad con el tiempo, ¿de acuerdo? La velocidad en el eje de ordenada, en el eje Y, y el tiempo en el eje abscisa, en el eje X. Y aquí tenemos, en este movimiento, tenemos tres tramos bien diferenciados. El tramo AB, que es este de aquí, en el que la velocidad, como veis, la velocidad va aumentando hasta llegar a 15. Después tenemos el tramo BC, ¿vale? Que es un tramo en el cual veis que la velocidad se mantiene constante, se mantiene siempre con el mismo valor, 15 metros por segundo. Ahí ya tenemos que empezar a pensar si la aceleración mide lo que varía la velocidad y la velocidad en este tramo de aquí no varía, entonces la aceleración tiene que ser 0 metros partido segundo al cuadrado. En el tramo anterior, por ejemplo, en el tramo este AB, como veis, la velocidad empieza en 5 y a medida que pasa el tiempo, cuando el tiempo es un segundo, pues la velocidad llega a 7,5. 7,5 metros por segundo. Cuando el tiempo vale 2, la velocidad va aumentando. Cuando el tiempo vale 3, la velocidad es 15. ¿Vale? Cuando el tiempo vale 3 segundos, la velocidad es 15 metros por segundo. En el tramo AB, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando. Por tanto, en el tramo AB tiene que haber aceleración. ¿Vale? Y después tenemos otro tramo, que es el tramo que va desde C, en este caso, hasta E, ¿vale? De aquí a aquí. En este tramo, como veis, este de aquí, lo que hace la velocidad es bajar, disminuir su magnitud. Esto es porque hay una aceleración, pero en vez de ser una aceleración positiva que aumente la velocidad, en este tramo la aceleración será negativa, menor que 0, ¿vale? Porque lo que hace es disminuir la velocidad. Es decir, el móvil en el tramo CE lo que está haciendo es frenar. Tenía una velocidad de 15 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Y está frenando el movimiento hasta el punto D en el cual la velocidad se hace 0, es decir, estaría el cuerpo en velocidad 0 metros por segundo en reposo. Sin embargo, la aceleración sigue infligiéndose en el cuerpo móvil y por tanto el cuerpo lo que hace desde el tramo D al tramo E es ir hacia atrás. Por tanto, una vez que se ha entendido esa gráfica, pues hay que tener presente que la aceleración media se define para un intervalo de tiempo concreto, ¿vale? Por ejemplo, en este caso podemos definir la aceleración media, por ejemplo, si la definimos en el tramo AB, el intervalo de tiempo es 3 segundos, ¿vale? Todo este intervalo de tiempo es 3 segundos. Si definimos la aceleración media que experimenta ese cuerpo en el intervalo de tiempo en el tramo BC entre 3 segundos y 6 segundos, pues el intervalo de tiempo aquí también sería 3 segundos. Bien. Así que la aceleración media nos da una idea de lo que varía la velocidad instantánea en un intervalo de tiempo que consideremos. Después, en el tramo, por ejemplo, AB de la gráfica, en este tramo, pues existe una aceleración constante. ¿Y cómo calcularíamos esa aceleración media en el tramo AB? Pues miramos la velocidad que tenía
que tiene al principio el móvil, que sería 5 metros por segundo, y miramos la velocidad que tiene al final del tramo, que sería 15. ¿Cuánto ha aumentado la velocidad? Pues la diferencia entre 15 y 5. De ahí que en la fórmula esta que tenéis aquí, ¿vale? La aceleración es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Recordad que eso es el significado matemático del incremento. Y después, ¿qué intervalo de tiempo? ¿En qué intervalo de tiempo se produce esa diferencia de velocidad? Pues se produce en un intervalo de tiempo, el tramo AB sucede en un intervalo de tiempo de 3 segundos. Pues dividimos ese incremento de velocidad entre el incremento entre el intervalo de tiempo y el resultado sería este que tenéis aquí. 3,33 metros partido segundo al cuadrado sería esa aceleración constante que experimenta el móvil en el tramo AB. Pasemos ahora a definir una magnitud más interesante, la aceleración instantánea. ¿Por qué digo que es más interesante? Porque la aceleración instantánea, con la aceleración media, perdemos, no tenemos tanta información de lo que ha sucedido en cada instante, ¿vale? Del movimiento. Sin embargo, la aceleración instantánea me permite calcular la aceleración en un tiempo concreto. Y para entender lo que es la aceleración instantánea y sus componentes intrínsecas, nos tenemos que centrar en primer lugar en este movimiento, ¿vale? Imaginaros que estáis a bordo de vuestro vehículo, ¿vale? Que lleváis, que conducís vuestro vehículo y que realizáis una curva tal como esta, ¿vale? Esta de aquí, una curva tal como esta, ¿vale? Vais con vuestro vehículo y experimentáis esta curva. Pues bien, en el transcurso de esa trayectoria, vuestro vehículo llevará una velocidad instantánea en cada momento, ¿no? Bien, pero siempre la velocidad instantánea en cada punto de esta trayectoria, velocidad instantánea, siempre será tangente a la trayectoria. Lo cual quiere decir que si ustedes vais con vuestro vehículo por este punto y os dejáis llevar por esa velocidad sin hacer nada, pues iréis en la dirección y en el sentido que marque esa velocidad. Es decir, saldréis de la curva con vuestro vehículo por ahí. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que la velocidad es un vector, como sabéis de vídeos anteriores, que tiene un módulo y que tiene una dirección y un sentido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo represento la velocidad en este punto tal que así, ese es el módulo, lo que mide la flecha me da el valor de la velocidad y después la flecha me indica la dirección y el sentido de esa velocidad. Si por ejemplo represento la velocidad ahora aquí en este punto y en este punto la velocidad es mayor, lo que yo hago es representar la flecha de ese vector es más grande que la flecha de este vector porque su módulo es mayor. Sin embargo, como veis, su dirección y sentido, el dirección y sentido de este vector de velocidad es diferente a la dirección y el sentido de este vector de la velocidad, ¿vale? Son tangenciales, pero este va en esta dirección, hacia aquí, y este de aquí va en esta dirección, hacia allá.